Bueno, ahora sí, buen día. Vamos a arrancar con la clase de hoy, día 22 creo que era, ¿no? Así que vamos a continuar con lo que son las circulaciones locales. Hasta ahora empezamos con circulación general de la atmósfera, vimos viento, vimos presión. Ahora nos queda lo que son los vientos que influencian en zonas más pequeñas, ¿no? Habíamos visto las brisas de mar y tierra, después vimos las brisas de montaña y valle. Sí. Los vientos catabáticos, principalmente antárticos, que eran vientos fríos, que se desplazaban debido a la gravedad. Y un montón de otros vientos que recibían otros nombres, que no los vamos a ver todos, pero para que vean que según la zona, podemos llegar a tener este tipo de efectos que son mezcla de lo que ocurre en la atmósfera con las características que tiene la topografía. Entonces, eso nos va dando en cada caso una idea de las características que tiene un determinado lugar. Por ejemplo, qué sé yo, los vientos Chinook o Chinook, no sé cómo se pronuncie, al este de las montañas rocosas en Estados Unidos se da principalmente por la presencia orográfica, ¿no es cierto? Ese es un viento parecido al que vamos a ver hoy, que es el viento Foehn o Chinook o Sonda, dependiendo de la región donde esté. Este viento lo vamos a empezar a ver hoy, principalmente porque además es un viento interesante para nosotros porque es el que produce las condiciones desérticas que tiene la Patagonia, ¿sí? Pero lo vamos a terminar de entender completamente cuando veamos la parte de humedad. Entonces, hoy vamos a ver la parte mecánica y todo el comportamiento que tiene la parte más de estabilidad, lo vamos a ver cuando veamos estabilidad y humedad en la semana que viene, más o menos. Entonces, ¿qué es este viento? Este viento es cuando tenemos una barrera montañosa, como en el caso de la figura que está en la parte superior, y de un lado viene aire con una determinada característica, acá en este caso, como viene del nivel del mar, ¿ven? Acá hay mar, es un viento húmedo, con determinado porcentaje de humedad, y podría llegar a ser un viento fresco, ¿sí? No demasiado cálido, porque ustedes saben que cuando el mar tiene un efecto de moderación, entonces si es una zona cálida, todo lo que venga desde el mar va a ser un poquito más fresco que el resto de la Tierra. En este caso, cuando el aire empieza a ascender, empieza a bajar su temperatura. Entonces, al bajar su temperatura, se condensa. Y cuando se condensa, forma nubosidad. Entonces, a partir de una determinada altura, se van a formar nubes y puede empezar a precipitar. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando empieza a subir, eso es un ascenso forzado, se llama. ¿Por qué sube el aire? Sube porque se encontró con una barrera orográfica. Acá lo tienen en el otro dibujito. El aire fresco sube, se ve forzado a ascender porque se encuentra con la montaña, si no está en la montaña, ese viento se ve derechito a nivel de mar, se ve ascender y comienza a precipitar. Va a precipitar mientras tenga contenido de humedad y llega hasta la cima de la montaña. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega arriba de la montaña, le pasa una cosa, por eso el otro día me decían, pero no es un catabático. Digamos, obviamente que si yo lo defino catabático como el viento que cae, podríamos nosotros decir, bueno, sí, tiene una característica parecida. Pero la definición del catabático que hicimos nosotros era la definición de un viento bien frío, y este es totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a la altura superior, adquirió ya energía potencial y empieza a descender por la ladera a sotavento, ¿sí? Transformando esa energía potencial en energía cinética. Entonces, adquiere una velocidad intensa, ¿sí? Y además de la velocidad intensa, como ya parte de la humedad se perdió en el tope de la montaña, ¿qué es lo que va a pasar?
ese aire que va bajando del otro lado es bien cálido. Y además, un poco más seco que del otro lado. ¿Cuánto más seco? Y bueno, dependiendo de cuánta alta es la montaña, porque más alta es la montaña, más capacidad ha tenido de seguir subiendo, subiendo, subiendo y precipitando. Entonces, ya vamos a ver que cuando el aire asciende, su temperatura desciende, y cuando el aire desciende o subside, su temperatura aumenta. Entonces, tenemos de un lado aire fresco y húmedo, que sube, se ve forzado a ascender la cordillera, y cuando asciende la cordillera, precipita, pierde su humedad, adquiere energía potencial y desciende del otro lado de la cordillera con una característica muy seca y caliente. Entonces se dan cuenta que acá se ve bien, fíjense que estas flechitas son azules y rojas, y del otro lado son todas amarillas. Amarillo nosotros lo asociamos siempre a desierto o arena, ¿no? El viento sonda es un viento bien seco, es la característica principal que tiene. Y este viento, digamos, no es un viento que se vaya preparando a lo largo del día, digamos, aparece en un momento a otro, estamos con una condición más o menos agradable y de golpe y porrazo aparece este viento y cambia la característica del lugar. Entonces, al tener esa característica de que aparece más o menos repentino, hace que las personas que estaban adaptadas a una determinada temperatura y humedad, de golpe se encuentran con que se tienen que readaptar a otro tipo de situación, bien seca y bien caliente. Entonces, realmente es un viento que lo han estudiado, hay distintos estudios, principalmente acá en Argentina, en la zona de Mendoza, donde es más frecuente y más intenso. En Neuquén también hay sonda, pero no es tan frecuente ni tan intenso. Y está asociado con que la gente se pone de mal humor. Entonces, todas las cosas que los accidentes de tránsito, así, problemas callejeros y demás, la gente de Mendoza dice que aumenta los días de viento sonda. También está asociado a que la gente sufre malestar en su persona, digamos, cambia el estado de ánimo por una cuestión de que cambió el estado ¿cómo se dice, Flor? Cuando pues no me va a salir ahora. Bueno, el bienestar, nos cambió la sensación de bienestar. De un momento estamos tranquilos con una determinada sensación y de golpe y porrazo nos sentimos afectados por el cambio de tiempo. Hay estudios también, hay muchos estudios con respecto al viento sonda, como les decía ya, con los accidentes de tránsito, algunos lo relacionan a tasa de suicidio, así que bueno, como verán, la gente estudia un montón de cosas. Si buscan un poco en internet, hay un montón de estudios relacionados en zonas donde es muy frecuente. Pero lo que sí nosotros sabemos a ciencia cierta, y que es la parte que vamos a ver nosotros, es que a sotavento de las cordilleras donde se produce este viento, nosotros tenemos más frecuencia de aire cálido y seco. Y eso nos va a dar que a sotavento de esa cordillera se le denomina sombra de lluvia. ¿Por qué? Porque llueve del otro lado y pasa la cordillera y ya no llueve más. Entonces, la sombra de lluvia o efecto orográfico que tiene el viento sonda, Foehn, Chinook, es lo que nos da un desierto a sotavento de esas cadenas montañosas. Marisa. Sí. ¿De dónde hacia dónde, desde dónde hasta dónde se extiende en la cordillera este viento? En Argentina generalmente empieza en la zona de Neuquén, donde la cordillera, pues tiene que tener más o menos 3.000 metros de altura la cordillera para que se note bien esta diferencia. Si no, el aire que desciende, digamos, por más que pierde un poco de humedad, mantiene humedad, ¿entendés? Porque tiene que ser alta la cordillera para que pierda mucha humedad. Entonces, más o menos entre Neuquén y, bueno, para arriba sigue el efecto.
porque la cordillera de los Andes es más alta a medida que vamos al norte, ¿no? Sí. Entonces, en el resto de la cordillera también está. Bueno, en donde más se nota es generalmente en San Juan y Mendoza, ¿sí? Es donde hay mayor cantidad de casos de viento sonda en Argentina. Así es. Bueno, entonces vieron este viento, si bien es un viento local, como las cordilleras, como nos preguntaba recién Alicia, abarca una larga franja en Argentina, influencia a sotavento casi, no diría toda Argentina, pero casi toda, porque a ver si tenemos un mapita acá, no me quedó ningún mapa en esta clase. En la clase anterior, ahora después busco en la clase anterior, a ver si quedó uno de Argentina, no me acuerdo. Bueno, pero podemos mirar en este que está acá, aunque sea de medio de mentira. Ustedes tienen, la Argentina vamos a tener más o menos ahí, así, ¿no? Entonces, hasta esta parte, si ustedes miran que está toda la cordillera, sí, a sotavento tienen toda una zona desértica que va desde acá, bien finita, cerca de la cordillera, hasta toda la Patagonia. sí. Toda esta zona, que es medio torcida, acá en este mapa no se me ve mucho, pero que es un poco torcidita, se denomina la diagonal árida argentina. Y esa diagonal árida, una de las causas de esa diagonal árida, que sería como si fuera toda esta zona así, más o menos, toda esa diagonal árida argentina se debe al efecto de la topografía y al efecto de la sombra de lluvia de la cordillera. O sea, que podríamos hablar de que tiene una gran influencia el viento sonda en toda Argentina. Inclusive hay un montón de trabajos sobre la diagonal árida de Argentina que pueden llegar a leer si les interesa. Acá está, miren, miren, la pasé al lado, yo lo vi. ¿Ven toda esa franjita que está ahí que dice zona desértica, clima desértico en la zona de América del Sur? Bueno, esa es la diagonal árida argentina que está muy influenciada por la presencia de la sombra de lluvia de la cordillera de los Andes. Que iría, Marisa, perdón, iría desde el límite entre Chile y Perú en diagonal hacia la Patagonia. Claro, exactamente, abarca toda la Patagonia tiene parte, digamos, ¿por qué se va en diagonal? Porque fíjate que a medida que voy llegando a la zona de Santa Cruz y Tierra del Fuego, se va corriendo un poco para el este. ¿Por qué? Porque acá ya la cordillera es muy baja. Entonces, cuando vienen los centros de baja presión, ¿sí? Pueden precipitar en esta zona. ¿Sí? Entonces, en esa zona tenemos otro tipo de vegetación, otro tipo de bioma, que no es el desértico. A medida que nos vamos alejando, sí llegamos a tener la parte más desértica. Entonces, el efecto de la cordillera se va notando más hacia el norte, pero lo podemos ver también en la zona sur. Ves que en la última parte acá si bien ese mapa no es bueno para analizar Argentina, ¿no? Pero la parte de Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz no lo considera igual, ¿sí? Pero es muy poquita la diferencia, es muy poquita porque es una zona también que va cambiando otro tipo de características, un clima frío, ¿sí? Que bueno, tampoco es con grandes precipitaciones, pero si alguna vez fueron a Ushuaia van a ver que no es el típico zona desértica que tenemos nosotros acá. ¿Por qué? Porque bueno, ahí la cordillera es menos densa y deja pasar todas las, menos densa y de menor altura, y deja pasar todos los centros de baja presión que vienen de las bajas de los 60 grados, porque acá estamos, fíjense que en las bajas subpolares. Sí. Y no entonces, solo eso, también la cordillera de los Andes en el extremo sur del país, en Ushuaia, cambia su orientación. En vez de estar, deberíamos hacer ubicada de norte a sur, se desplaza de forma horizontal. Entonces eso también hace que la circulación sea mucho más fácil para el viento, porque no está como una barrera. Sí. Exactamente. Vieron que tienen acá, por eso nosotros siempre les ponemos los mapitas al final de cada unidad.
es muy importante que ustedes no pierdan de vista, si bien al hacerlo con este cursado, no, por ahí Flor no les dijo que hicieran los mapas, pero es muy importante tener siempre a mano un mapa físico-político de la región que nosotros estemos estudiando, en este caso sería el globo, y que lo tengamos a mano para ver qué tipo de topografía tenemos asociada, digamos, cuáles son los factores, porque acuérdense que los factores climáticos tenían que ver con eso, con la topografía, con la distribución océano-tierra, océano-continente, con la latitud. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener a mano. Entonces, siempre es importante tener un planiferio físico cuando estudiamos clima. Tenemos que tener un planiferio físico, otro planiferio que puede ser, digamos, esquemático si quieren, o político, con las corrientes marinas marcadas. Sería interesante que tuvieran otro con los distintos biomas representativos de las zonas, ¿sí? Eso les va a servir igual cuando vean ecología después, ¿no? Entonces, todo ese material, ustedes al tenerlo, imagínense que su cabeza es un gran sistema de información geográfico y que tienen todas las capas. Entonces necesitan las capas de información. Las capas de información que yo necesito para determinar qué tipo de clima tiene cada área del mundo son la topografía, dentro de la topografía la distribución continente-océano, que, bueno, eso con el tiempo uno ya medio lo va adquiriendo, las corrientes marinas, los distintos biomas, y después les vamos agregando el mapa de temperatura, que lo hicimos en la práctica 4, el mapa de radiación, que lo hicimos en la práctica 1 o la 2, no me acuerdo, el de viento, el de presión, le vamos agregando todos esos mapas. Entonces, mirando toda esa información junta, después podemos decir, bueno, en la zona del Sahara, miro, agarro mi mapa de distribución continental, veo que acá hay cordillera, ¿sí? Lo primero que tengo que ver, hay una cordillera, quiere decir que si de acá, este anticiclón que está acá, que lo veo del mapa de presiones, me tira el aire para este lado, cuando llegue a los montes Atlas, ahí va a pasar del lado del Sahara como sombra de lluvia. Entonces también va a tener un efecto que tiene que ver con eso. Pero a ver, ¿sería el único efecto que yo tengo en el Sahara? Pensémoslo. ¿Es el único efecto? Me fijo. Sahara está en los 30 grados. ¿Qué tengo ahí en el mapa de presiones? Y la zona de los anticiclones semipermanentes. Entonces tengo toda, fíjense, la bajada de aire, tengo subsidencia de aire, así que el pobre Sahara no tiene cómo dejar de ser desierto. Porque por un lado tiene la cordillera ahí que le tapa la humedad que viene del Atlántico, y por otro lado tiene toda una gran zona de subsidencia que lo afecta particularmente. ¿Sí? Y entonces, ese tipo de condiciones, inclusive si vamos un poco más, acá en el medio hay un gran macizo que se llama el macizo Agar, ¿se llamaba? Creo que se llamaba los Montes Agar, pero no me acuerdo ahora. Después fíjense ustedes bien. Ese macizo es la única zona del Sahara donde tiene un poco de precipitación. ¿Por qué? Y porque la poca humedad que le queda al aire cuando llega acá es forzado a ascender y precipita. Pero estamos hablando de 3 milímetros, 4 milímetros, no estamos hablando de 100 milímetros al año, como en la zona de Neuquén. ¿Se dan cuenta? Entonces sigue siendo un desierto. Entonces, una vez que ustedes quieren analizar cualquier zona del planeta, hacen lo mismo. Agarro mi mapita de las condiciones topográficas, agarro mi mapita de las corrientes marinas, veo las zonas de presión, voy viendo dónde están, digamos, dónde está el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, además me va a dar una idea que estoy alrededor del trópico. Fíjense, acá son los 30, pero 23, el trópico estará por acá. Entonces, fíjense, es una zona además que tiene gran cantidad de energía. Entonces, si hubiera un poco de aire, un poco de humedad en el aire, también se seca mucho. Entonces, bueno, todo ese tipo de relaciones las tenemos que ir haciendo. No tenemos que esperar a la última unidad que se llama los climas del mundo, ¿sí? Ahí cuando llegamos ya medio que le ponemos nombre a eso, pero ya
la manera de que se van gestando los distintos climas, ya a esta altura de la asignatura ya casi la tenemos completa. Entonces, fíjense, como decía Flor, acá tenemos la cordillera que se pone más de esta manera. Acá tenemos una cordillera completa que está de esta manera. ¿Sí? Y nos va a afectar los vientos que vamos a ver ahora, porque acá, en esta zona, si tuviéramos viento así, no le tocaría a toda esta parte desierto. Pero no tenemos el viento así, acá. Entonces, cuando veamos que el viento viene de este lado, claro, agarro la cordillera con mayor altura del planeta, 8.000, no me acuerdo cuántos metros, el Monte Everest, por supuesto no pasa una gota de humedad para el otro lado, ¿se dan cuenta? Sí. Pero así todo, seguimos teniendo algunas cordilleras acá, también tengo otra por este lado, no me acuerdo la de Australia, no me acuerdo si está acá o en el sector, me parece que está en esta zona, pero no, me parece que sí, no estoy muy segura. Sí, está ahí en la costa este de Australia. ¿Acá? Sí. Ahí. La cadena. Sí, me parece. La cordillera claro, divisoria. Es la divisoria esa. Porque sí. no me acordaba bien si era en esa zona o en la del norte. Sí, porque y bueno, frena lo del anticiclón del Pacífico Sur. De este lado, está bien. Claro, para eso tenemos todo esto. Pero bueno, tampoco quiere decir que la existencia del desierto nos va a implicar que no va a haber ningún tipo de bioma, que no va a haber ningún tipo de vida ni de biodiversidad. Eso es importante. Hay un hermoso documental del Discovery Channel que habla de cómo cambia el desierto de Australia entre la temporada que no tiene ninguna lluvia y la temporada con lluvia, y realmente es digno de verse la cantidad de especies que viven ahí, a pesar de lo áspero que es el entorno, ¿no es cierto? Entonces, cada lugar, a pesar de ser desértico, a pesar de no tener características por ahí para desarrollar una gran selva, una gran vegetación, tiene ya asociada su vegetación, su fauna, y eso lo hace también representativo. Acá muchas veces, no sé dónde vamos a ir de salida de campo con ustedes, la salida de campo de clima se hace con sistemas naturales juntos, en segundo año. Y generalmente hay 2 o 3 lugares que solemos ir, vamos a Moquehue o a San Martín, a Junín a veces, y cuando pasamos, a veces que pasamos por la Pampa del Oncoluán, ahí pone en evidencia cómo un lugar que, si bien es árido y desértico, tiene poca vegetación y uno diría, bueno, no hay nada acá, ¿no? Es bien desértico, y ahí nos damos cuenta cómo una actividad humana o alguna mal uso del terreno hizo que se desertizara completamente, y tenemos alrededor un lugar agradable con su vegetación, poca, ¿no? Pero su vegetación y todo, y de golpe y porrazo nos encontramos con un mar de arena, ¿sí? Entonces, los efectos que también puede hacer en estos sistemas, como el de Australia, como Argentina, como el Sahara mismo, los desiertos de Kalahari, una mala actividad humana hace que si ese desierto, digamos, si esa zona que ya tiene poca vegetación es maltratada, puede llegar a no recuperarse después, porque en la zona desértica, al tener poca cantidad de agua disponible, le cuesta mucho a la parte que se arrancó, digamos, la vegetación que se desmontó, le cuesta mucho volver a salir. Entonces, tenemos partes que una vez que la degradamos, ni con ayuda la podemos volver a recuperar, porque inclusive se han hecho algunos tipos de intentos con la Pampa del Oncoluán, y realmente ustedes van y parece Sahara, porque es pura arena, digamos, arena que se mueve y se desplaza de un lugar a otro. Y una pena, porque todo alrededor tenemos, sí, la estepa patagónica, pero eso pasa en otras partes del mundo también. ¿Qué pasa con un sistema
que se degrada en una zona con mucha precipitación, con condiciones más favorables para la vida de la vegetación, generalmente se recupera un poco más rápido. Las zonas desérticas tardan muchísimo tiempo en recuperarse y a veces, digamos, es casi imposible, ¿no? Sí se sigue siendo el mal uso. Fíjense ustedes que en Argentina tenemos varios lugares con problemas de ese tipo. La zona sur de la provincia de Buenos Aires, que fue utilizada mucho para la parte ganadera y se ha desmontado mucho la vegetación. En este momento, si uno a veces va de viaje por la Ruta 3, cuando no estamos en cuarentena, ve que es toda una zona de la ruta donde tiene la presencia de polvo en suspensiones tan alta que hay que viajar a paso de hombre, ¿sí? Y ese tipo de efectos ya se han visto también en lugares del norte de Córdoba. Fíjense, Córdoba es otro tipo de sistema, mucho más precipitación, ¿sí? Tarda más tiempo, puede recuperarse más rápido, y sin embargo ya tenemos algunas zonas que estamos teniendo esos problemas. Entonces, el tema de los desiertos, obviamente está manejado por las características que tiene la atmósfera en el lugar, pero también muchas veces está afectado por las prácticas que se hacen en esa zona. Y hay que recordar que las prácticas que producen cambios en las zonas desérticas, la recuperación de esas zonas después es mucho más difícil. No voy a hablar por ahora de lo que está pasando también con otras actividades en la Patagonia que producen también efectos en el ecosistema, ¿no? Pero muchos, ya pueden poner algunas, la parte de, pueden entrar a cualquiera de los organismos del Estado y pueden ver dónde están los usos del suelo en la parte de Neuquén y se van a dar cuenta que tenemos zonas que están siendo afectadas por un montón de actividades, ¿no? Sí. Quería agregar algo porque por ahí sí. Los chicos, la mayoría de los que están cursando clima este año son ingresantes y todo lo que está explicando sí. Marisa, por ahí lo ven un poco descolgado, pero tiene íntima relación lo que estaba explicando recién de lo que pasa en el sur de la provincia de Buenos Aires y en algunas zonas de Córdoba con lo que van a ver cuando cursen geografía agraria, con la expansión de la frontera agropecuaria, con el uso de los monocultivos, con el cambio que se ha dado en la última parte del siglo XX y principio del siglo XXI en los tipos las nuevas formas de agroganadería, ¿no? No solo en el país sino en el mundo. Eso por un lado. Y después que mencionó Córdoba, que ahora que estamos viendo todo esto que está en relación con el viento sonda o también con el tema de las barreras orográficas, en altas cumbres anoche estaba nevando en Córdoba. Entonces, ajá, ahí tienen el efecto clarito, como en el centro del país, que es un lugar que no es muy frío, porque está en latitudes medias, por tener una zona elevada, se puede también dar la presencia de nieve. Sí, vieron toda la zona de las sierras de San Luis, de Córdoba, esos efectos pueden pasar. Acuérdense que es como les digo en el Sahara, basta que haya una zona más elevada para que aumente un poco la precipitación. Por eso es muy importante que utilicen todos los mapitas, ¿sí? Ténganlos bien a mano. Si no lo tienen todavía, búsquense, aunque sea online, algunos planiferios físicos para tenerlos siempre a mano, y cada vez que tratan de relacionar los factores climáticos de un área, mírenlo bien, porque eso les va a hacer que cuando lleguemos a ver la parte de los climas del mundo, puedan entender mejor un montón de zonas. ¿Mm? Bueno, no sé, Flor, ¿seguimos? Sí, sí. Vos andá parando, porque yo por ahí Bueno, esto lo voy a pasar de vuelta, estamos en... Y ahora viene uno de los climas que, no es de los climas, uno de los vientos que se suele asociar solamente a esta zona, pero el otro día hablábamos con José cuando hizo la consulta. Al respecto les quiero decir, cualquiera que quiera tener una clase de consulta, ¿sí? O varios,
digamos, hagan como de cuenta, como que van a la oficina en el horario de consulta, me mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo para hacer un Skype o cualquier cosa y hacemos la consulta. Yo no tengo problema, eso es parte de la cátedra y el que lo necesite lo podemos hacer. Obviamente tenemos las clases de consultas generales, siempre es mejor hacerlo en forma general porque mi duda puede ser la duda del otro. Yo le decía también a José ayer, sería importante que aunque no se puedan mover, se pongan de acuerdo para estudiar con algún otro compañero y hacer las prácticas juntos. Práctica se entrega en forma individual, pero nadie les dice que no lo pueden hacer con otro. El trabajo con un compañero enriquece un montón, porque mi duda puede ser una duda que no tiene el otro, me puede ayudar, y lo que yo tengo bien claro puede ser que el otro no tenga. Y además, cuando yo le explico a otra persona, me surgen dudas o me queda más claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante eso, ¿sí? Aunque sea, yo siempre les digo en clase, aunque sea denle el tema al perro si están solos, pero es importante tratar de explicarlo, porque cuando ustedes lo tratan de explicar al tema, ahí les surgen dudas. Vieron que ustedes a veces me cortan en el medio de la clase y yo me quedo pensando, porque bueno, cuando preparé la clase, eso justo no había pensado y me lleva un rato hasta que le encuentro la vuelta. A veces la encuentro, a veces no. Bueno, con ustedes funciona de la misma manera. Y piensen que cuando estén dando clase, si tienen suerte y tienen alumnos que les interesa lo que están dando y que quieren aprender, les van a hacer consultas, ¿sí? Y en los tiempos de hoy por ahí significa algo muy valioso eso. Porque hay muchos chicos que se quedan con lo que uno les da. No sé por qué es eso. Deberían ser más incisivos con todo lo que ven en internet y todo, pero muchas veces son como más tranquilos. Eso es genial cuando un alumno te pregunta y vos por ahí en ese momento no sabés lo que es. Pero es feo si pasa todas las veces y el alumno lo considera como que uno no sabe. ¿Sí? Entonces traten de hacer ese tipo de intercambios porque los va a ayudar a saber si ustedes saben bien el tema. Esa es la razón por la cual ustedes tienen que hacer todas las prácticas y tienen que responder los cuestionarios. Nosotros los queremos interpelar para que, entonces, si no sabían un determinado tema, bueno, se den cuenta que esa parte no la sé y tengo que volver atrás y verla de nuevo. ¿Se entiende? Sí, Marisa. Yo ya tengo una pregunta para hacer. Decime. A mí me queda un poco confuso lo de las altas en Siberia, en el centro de Siberia, el anticiclón de Siberia. Yo no sé si te escuché mal en algún momento que vos dijiste que era un anticiclón monzónico, ¿puede ser? No, monzónico no creo haber dicho, pero sí afecta al monzón. Ahora lo vamos a ver. Ah. La alta siberiana, que sería, no sé si llegan a ver el mapa acá, todo esto blanco es el mapa, ¿sí? Bueno, la alta siberiana que está acá, en esta zona, bueno, a ver, con el mapa así no lo veo muy bien, pero por acá debería estar la cordillera. Ahora lo vamos a ver en el otro mapa para que lo vean mejor. Es una de las que produce el monzón. Ahora lo vamos a ver. Así que no, digamos, escuchaste mal si dije monzónico, pero sí produce el monzón. Ahora vamos a ver cómo es, fíjate. Vamos a mirar el monzón de invierno. El monzón es uno solo. ¿Qué significa monzón? Monzón viene de una palabra árabe que significa estación. Entonces, es un viento muy marcadamente estacional. Es la primera característica que tiene. ¿Qué quiere decir? Que las características de ese viento en invierno y en verano son distintas. Bueno. Entonces van a ver que la literatura dice el monzón de invierno. Bueno, no es que cambie el monzón es todo completo la cuestión invierno-verano, pero bueno, en algunas literaturas se refieren al monzón de invierno. ¿Qué es lo que ocurre en invierno en esta parte de Asia? En el invierno en parte de Asia, acá tenemos los Himalayas, tenemos la zona de Siberia, muy fría, tenemos una alta presión, la alta presión siberiana. Entonces, como es hemisferio norte, la alta presión, ¿sí?, tenía cómo era el viento, y el viento era de esta manera. ¿Sí? Así.
Entonces quiere decir que cuando yo tengo esta alta presión acá, el viento viene desde la parte del norte para cruzar los Himalayas a la parte de India. Entonces, es un viento frío, no muy seco, porque acuérdense que al ser frío tiene menor capacidad de contener humedad, entonces puede llegar a tener un porcentaje de humedad más o menos alto, pero se encuentra con una barrera orográfica que tiene casi 8.000 metros. Entonces, cuando va a pasar los Himalayas, ¿qué pasa? Toda lo poca humedad o mucha humedad que tenga va a quedar del otro lado, va a quedar de este lado. ¿Se entiende? Sí. No va a pasar, entonces la humedad me queda de este lado. Y cuando llega a la India, todo este aire va a ser seco. Entonces, la zona de India va a tener aire seco. ¿Va a llover en India? No, va a llover del otro lado, en la parte del desierto de Gobi. Obviamente, como tenemos el desierto de Gobi, esas precipitaciones no son suficientemente intensas, ¿no? Pero va a llover más del lado de Siberia, digamos, del otro lado. Entonces, este aire sigue y acá en la zona del Índico tenemos la presencia de, bueno, los vientos alisios. Entonces, estos vientos alisios se juntan con los alisios del sur en la zona de convergencia intertropical. Vamos a mirarlo para que lo vean en el mapita que teníamos al principio de esta clase. Acá, ¿ven? Ustedes tenían la alta siberiana, esto es enero, los vientos vienen así, y estos vientos se juntan con los que vienen del anticiclón del Índico, sería ese, y se juntan en la zona de convergencia. ¿Ven dónde está la zona de convergencia en invierno? Sí. Bueno, está bien abajo, no está sobre India. Entonces, este monzón, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es seco o húmedo? Seco. Muy seco. ¿Por qué? Porque la poca humedad que tenía quedó de este lado de la cordillera del Himalaya, acá. No pasó nada de este lado. Entonces, bien seco ese monzón. ¿Sí? Ese es el monzón de invierno. ¿Me influye la alta siberiana? Y sí, la alta siberiana me produce el viento para ese lado. Por eso, esta alta que tengo acá es la que me produce el monzón seco. ¿Estamos hasta ahí? María, Sí. ¿por qué las fechas están en celeste? Yo pensé que por el código de colores, cuando están en celeste es un ciclón. No tengo ni idea por qué están en celeste, pero... ¿Será porque son vientos fríos? Por frío y seco debe ser, sí. No, pero generalmente los ciclones los marcan en celestito, verde, y los anticiclones los marcan en rojo, naranja. Sí, pero no es el caso acá, Alicia. Bueno. Esto está más asociado a que es seco. Es para que te quede la idea de que el de invierno es seco y el otro es húmedo, supongo. Bueno. Pero no es por eso. Así que no te preocupes. Y otra pregunta. Sí. Yo creo que los alisios, sí. no coincidiendo en la zona de convergencia intertropical, sino justo en la zona del Ecuador, porque en los mapas que hay en los globos terrestres, que hay en los libros, los alisios los hacen ir justo hasta el Ecuador, ¿no? Hasta la zona de convergencia intertropical. Y ahora me doy cuenta que está mal eso, ¿verdad? Y es lo que yo les decía, a veces para poner las cosas más sencillas para los chicos de primaria, se cae en errores conceptuales. El tema de que los pongan derecho acá en el Ecuador a la zona de convergencia, digamos, sí. Es una cosa que está mal, pero bueno, tampoco es tan grave desde el punto de vista de que si al chico le queda la idea, porque sería más o menos equivalente a esto, ¿sí? Acá, ves que acá nosotros estamos poniendo que en esta zona hay ascenso.
Sí, toda esta zona. Entonces, en este dibujo, la zona de convergencia intertropical estaría en el Ecuador. Es sí, en realidad es una simplificación. claro. Pero Eh, bueno, ahora me queda bien el concepto que llegan hasta la zona de Claro. Es una convergencia. simplificación para que un alumno de primaria no, digamos, porque si vos le mostrás este mapa, el pibe no va a saber qué hacer. Pero si vos le explicás que llegan y convergen todos en el Ecuador, que no está mal del todo, digamos, ¿no? Además está asociado a un modelo teórico. Claro. Después, en la realidad, sabemos que la zona de convergencia se mueve en función de la radiación, del ángulo de radiación y de las estaciones. Y no se mueve derechita, ¿ves? Ujú. ¿Por qué son estos cambios de la zona así? ¿A qué se Por debe? la época del año, por la radiación, hay más calor en el hemisferio norte en verano, y entonces se Pero las ondas estas, ¿a qué Por se los debe? frentes polares, por los frentes polares. Hola Marina. Buen día. Buen día. A todo, se debe a todo. Se deben a los frentes, se debe al calentamiento diferencial océano. Fíjate que Al esta ángulo zona, inverso. mirá toda esta zona, la cantidad de continentes que tiene. Sí. Sí. Cuando se viene a la zona de abajo, ya casi no encuentra continente. Entonces va a ser más derecha. Claro, Sí, ¿sí? claro. La cantidad de masa terrestre o, Ahí está o de más cuerpos de derechita. agua. sí, Ahí está más derechita. ¿Por qué? Porque la zona de convergencia está en el hemisferio sur. Y el hemisferio sur sí. es un hemisferio con poco continente. Entonces, Bueno. todas las cosas, fíjate vos las diferencias, ¿no? Todas las cosas en el hemisferio sur son como más tranqui y más teóricas. Y más derechas. Claro, Exacto. más derechita. En cambio, en el hemisferio norte, mirá, buscate las altas subtropicales, es re difícil encontrarlas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha variación, como decía Marina, radiación, pero esa radiación asociada a la parte continental. A la continentalita, sí. ¿Se dan cuenta? A la cantidad de masa del cuerpo Porque acordate que todo lo que tenga que ver distinta capacidad calorífica me va a dar cambios en la distribución de la energía. Y lo que nosotros estudiamos, que es un fluido, que es la atmósfera, depende su energía de obviamente de la temperatura, de la radiación. No es lo mismo calentar todo este continente que calentar un poco de agua. ¿Sí? Varía bastante el asunto. Entonces, esa cuestión se empieza a ver en todos los mapas. Entonces, ¿se entendió un poquito el monzón seco, el monzón de invierno? Tengo la alta presión de acá, estos vientos. Acá fíjense que pone los vientos en el, ¿cómo se llama? En la zona de convergencia para este lado. Acá después voy a mirar bien de dónde sacó esta variación. Eso si mirás en el planiferio que estabas mostrando hace un ratito atrás, fíjate que también están, porque están asociados a una baja que aparece sobre Australia, también se deflexionan para ese lado. Sí, supongo que debe ser en el anterior, otro más. Acá. Ahí fíjate que también se hace una baja sobre el norte de Australia. Parte, claro, pero los agarra acá se ve que cuando nos hacemos hacemos más hincapié en la zona, este efecto se corre acá. Sí. Supongo que tiene que ver con eso. Pero voy a buscar, a ver porque tengo que buscar ¿cómo se llama? Un análisis más de una escala menor para ver eso. Bueno. Profe, tengo una consulta, disculpe. Diga. ¿Se acuerda que ustedes lo relacionaban el tema de los vientos monzónicos ahí en Argentina con el tema del extractivismo? ¿Puede ser? ¿El triángulo del litio, donde está el triángulo del litio, también ahí alcanza el viento monzónico? ¿O no? No tengo un mapa a mano, por eso lo pregunto. ¿En Argentina? ¿Quién me habló? Bueno, triángulo del litio, Chile, Perú y Argentina. A ver, repetime la pregunta. A ver, acá tenemos un mapa. ¿Qué me estás preguntando? Usted está hablando de la diagonal árida de la Patagonia, ¿no? Sí. Pero acá también hablaba que en la parte de Mendoza y San Juan
estaba el viento monzónico. Y yo me pregunto No, el si donde sonda está era. la zona... Sonda, ajá, perdón, Sonda o Chinook o Claro, Claro. Foen, ¿no? no es lo mismo Sí, que donde está el monzón. telescopio. Ah, ok. ¿De ahí afectaba este tipo de viento o no? No, afecta, No, digamos, te va a afectar toda la zona cercana a la cordillera, ¿sí? sí. En la parte de Argentina, en particular no sé cuál es el Triángulo del Litio. ¿Está en el desierto? Eso no me acuerdo, si está en el El desierto de triángulo del Atacama. litio está en el límite entre lo que vendría a ser el alto de Bolivia, el Exacto, altiplano de sí. Bolivia, el límite con el desierto de Atacama y el norte de Argentina. Bueno, Sí. ahí ¿Y qué viento es? probablemente tendría que hacer, no lo tengo presente el análisis en particular, pero lo que vos Bueno, decías de monzónico, pues yo no te corregí porque no está del todo mal, porque en esta zona que está acá está la baja térmica del noroeste argentino. Y sí, esta baja térmica ocurre en verano. Y en invierno tenemos una alta presión relativa. Entonces, sí, en esta zona hay un pequeño cambio estacional de los vientos, pero digamos, está un poco mezclado con el tema del sonda. No llega a ser monzónico, y tiene que ver con la parte del sonda porque este efecto es debido a la presencia térmica, o sea, a que está en una zona de latitudes relativamente bajas y a la presencia de la orografía todavía, o sea que el sonda influye en esta variación, pero además es una variación estacional, ¿sí? ajá. Varía entre invierno y verano. Acuérdense que María, en la zona del norte de Argentina, el Sí, altiplano no solamente se limita a la zona de la cordillera, sino se extiende un poquito más hacia el Claro. este. Entonces ahí se sí, mezclan un poco los efectos. Sí, no es el único efecto. Acuérdense que esto es un continente y en las zonas que tenemos continente que tienen importante masa continental, se producen efectos monzónicos. ¿Sí? Sí, después sí. van a ver cuando veamos los climas del mundo, vamos a tener zonas de clima monzónico acá, clima monzónico ahí, clima monzónico en esta zona y acá los grandes monzones, ¿no? Pero el efecto monzónico se da por diferencia de calentamiento durante la época de mayor calentamiento y menor calentamiento, y Estaciones. principalmente se va a dar en zonas donde haya mucho continente. Entonces, el monzón sudamericano, el monzón de la América del Norte, africano y asiático existen. Nosotros estudiamos el asiático porque es el del libro, ¿sí? Es el que más se ve. Los otros Sí. hay que meterse más en la meteorología y trabajo más especializado para detectarlos bien. Este no hay duda. Como esto es tan grande, en el invierno el viento viene para acá y en el verano el viento para allá y listo. Marisa, Pero se nota un poquito más. Sí. me parece que lo que Marina quiere decir es lo que vos hablaste, que la biomasa es alterada por el hombre. No, Por está bien, obviamente, pero eso se suma Sí, al tiene que ver con las actividades humanas, como el feedlot, Claro, mencionan el extractivismo, lo que vemos en la introducción que vamos a ver ahora, está bien, el tema de los feedlot y todo eso, y el uso de agroquímicos. la escala de influencia es más chica que la climática. Ajá. Sí, en este caso sí, porque está reducida la actividad ganadera, pero más que nada lo que mencionó Flor, del uso de agroquímicos y de la franja sojera en Argentina, la No, el expansión. tema es que cuando es un lugar muy, muy chiquitito, como bueno, ponerle la Pampa de Sí, Loncoluán, el efecto del sobreuso, ¿sí? sí, Se va a ver igual, no te va a afectar a nivel climático, pero va a ser ajá, que esa zona que debería tener un determinado bioma ya no lo tenga. o que tarda en recuperarse, claro. Y en general, ¿cuánto hace que está así la Pampa de Loncoluán, Flor, vos que sabés un poco más que yo de eso? Más de casi 100 años, porque la Pampa del ¿Se fue Loncoluán Flor?
No, estoy acá, ¿me están escuchando? Yo le quería decir Parece. una cosa a ¿Me Marina. están escuchando ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, En no, lo que junio. les decía era que la Sí. pampa en Loncolván es más de 100 años, porque el Más problema de 100, ¿no? el problema de la desertización o desertificación, Sí. depende bien ahí cómo usemos el concepto, el área esa era un área de transhumancia que venían las personas desde Chile a traer, a hacer el pastoreo a sus animales. Acuérdense que la capital de la provincia, lo que era el territorio nacional, Chosmalal. estaba en Chosmalal. Claro. Exacto. Entonces, Sí. la comunicación con Chile era mucho más habitual que actualmente. Entonces, todo el área que es centro de la provincia, sobre la cordillera, el área de Copahue, Cabiahue, Aluminé y ahí yéndonos para el norte, el comercio se hacía directamente con Chile y no con Argentina. Entonces, ¿Eso era década del 1890 por ahí o antes, posterior? incluso antes, y esa Sí. área se utilizaba para la transhumancia porque era no sé si llegó a ser un mallín propiamente dicho, pero era un área que tenía una muy buena pastura, en altura, ¿no? Entonces realizaban ahí la veranada. Exacto. Y el sobrepastoreo produjo esa desertización. Sí, y bueno, eso fue antes de que se cerraran las fronteras nacionales y se instalara la capital acá en la zona de confluencia y que se cortó el comercio con Chile, pero nunca se pudo recuperar esa área. Otras Habría áreas que sí se ver si fue recuperaron. solo el sobrepastoreo, ¿no? Probablemente también haya sido una época seca. Sí, no, y además Es probable que También. se hayan unido varios factores, sí. porque generalmente si es solo el sobrepastoreo, por ahí se recupera un poco más rápido. No, y Se además deben haber mezclado varios factores. Además, la arena que se encuentra ahí es volcánica, eso también es un factor importante por el tema del albedo también, porque Claro. no sé si la tenés Claro. presente, no es arena como la de la playa, sino que tiene un color un poco más blancuzco, Sí. no tan amarillo. Entonces, se junta un montón de factores. Nunca Se van a acordar cuando vayan, si van a la salida de sistema, y se van a acordar ahí cuando digan, Marisa había dicho algo, porque es uno de los temas que a veces él sí les hace trabajar, y porque es una de las paradas que tenemos en la salida. Así que, pero es importante que ustedes, todas estas cosas que vamos viendo, digamos, si bien esto es una escala más pequeña que no va a afectar el clima mundial, ¿sí? Son cosas que ustedes tienen que empezar a prestar atención, ¿sí? Para poder analizar bien las cosas que pasan. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, ¿por qué les hablo yo de estas cosas? Porque me acuerdo una vez no sé, no, Flor no estaba todavía de auxiliar, estábamos tomando un examen final, fueron los primeros exámenes finales creo que tomé yo, todavía era Peña el jefe de cátedra, y le pregunto a una de las chicas, ¿no? ¿Qué clima tiene Neuquén? Entonces, me dice, no, es un clima árido, qué sé yo, le digo, y entonces, ¿por qué tenemos tanta vegetación en el valle? Entonces agarra y me dice, no, porque ahí hay un microclima, me dice. Entonces, díganme ustedes, ¿por qué tenemos tanta vegetación en el valle? Es humana. Ah, ¿viste? Pero eso lo podemos iniciar porque estás viendo el panorama completo. Muchas veces los chicos, cuando que son recién, digamos, que están en la primera materia de la universidad, se quedan en las cosas que uno les da y no salen de ahí. Entonces es importante que ustedes se den cuenta que si van al sur de la provincia de Buenos Aires y se encuentran médanos, ¿sí? No eran los que estaban antes ahí. No. Ahora eso se modificó porque se escapó toda la parte que teníamos de la poca estepa patagónica que todavía había. Van a Córdoba. Córdoba no es un lugar donde debería haber desértico, porque tiene un montón de precipitación. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que ustedes tienen que aprender a ver para después no confundirse. Cosas de escala pequeña o igual o efecto antrópico, ¿sí? Yo no sé si les puse a ustedes, creo que no les puse las figuritas les voy a poner después para que vean cómo se ve el sol, por ejemplo, en Corea,
¿sí? Ustedes miran el cielo y el sol se ve como se veía acá cuando estaba el Puyehue erupcionando. ¿Se acuerdan cómo se veía? Lo veíamos Ni al me sol. lo recuerdes. ¿Eh? Ni me lo recuerdes, me da escalofríos. Pero ¿te acordás cómo era? Se veía el sol, Sí, pero se veía como, veías todo el sol, digamos. Vos, ahora si mirás el sol, no lo podés mirar de frente, porque te molesta la luz. Pero en esa época vos lo mirabas y se veía como una cosa redonda, ¿sí? Y parecía como que no iluminaba lo mismo. Bueno, así se ve todos los días, ahora que estamos en la pandemia no tanto, pero así se ve todos los días el sol. Que si ustedes miran alguna película o a mí me gusta la serie coreana, qué sé yo, yo empecé a darme cuenta de eso. Ustedes miran, ya en el año 2009, uno miraba el cielo y se veía, me dice mi hijo el otro día en una serie que estábamos mirando, qué lindo que esté el cielo allá, todo amarillo. Digo, claro, es hermoso para la novela, pero es polución, es contaminación. ¿Se dan cuenta? exacto. Sí. Entonces, esas cosas son cosas que uno tiene que empezar, fíjense cómo será de grave que en Estados Unidos miden la cantidad de polvo asiático que llega. Sí. Entonces, el polvo amarillo que sale digamos, de los usos industriales de acá, de la zona de China, que es tan importante, no solamente afecta la zona de sus vecinos, Corea, Japón y demás, sino que pasa todo el Atlántico y hay mediciones de polvo amarillo acá. Y hay días que las mediciones son tan altas que tienen menos visibilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya estamos hablando de un efecto de contaminación que afecta casi a nivel climático. ¿Se dan cuenta? Entonces, aprendan a darse cuenta, cosas que venían en la naturaleza, por eso es importante por ahí que entiendan bien por qué son los factores, qué factores afectan en cada lugar, para discernir entre una cosa y otra, ¿no? Marisa, Sí. en Houston, en el Golfo de México, Sí. en una época estaban registrando la arena que venía del Sahara. Bueno, eso es otra cosa que también está. Ustedes saben que hay trabajos acá en la zona de Argentina que miden la cantidad de toneladas de suelo que se pierden por año en el Océano Atlántico. Sí. Así que a ese nivel estamos en algunas cosas. ¿Y por qué se pierde? Y se pierde no tanto en la zona patagónica, la zona más central, debido a un poco de mal uso también. Un poco es el desértico nuestro, ¿no? Y otro poco es el mal uso que terminamos haciendo del recurso, que hace que sea más factible que el viento levante las partículas que no están sostenidas por la vegetación y se las lleve al océano. Entonces, ese tipo de cosas, además de ser cosas que están relacionadas con los conceptos que estamos viendo, suelen ser cosas interesantes para los alumnos. Ustedes cuando vayan a dar un tema, acuérdense que es importante captar la atención, porque si no captan la atención, lo van a tomar como una obligación para estudiar tal cosa. Si les dan una cosa que les llama la atención, seguramente el alumno se va a acordar. ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, el otro día le explicaba a mi hijo, estábamos viendo transformaciones químicas de los materiales. Y eran, bueno, oxidación, saponificación, qué sé yo, y había una que se llamaba relación de Maillard. Yo ni idea tenía, reacción de Maillard, yo ni idea tenía qué era. Y es la única que se aprendió, porque ¿saben cuál es? La que transforma la leche en dulce de leche. Entonces, esa se le quedó. ¿Por qué? Porque hicimos dulce de leche. Entonces nos sentamos y dice, mamá, ¿puedo hacer dulce de leche? Y digo, bueno, así, hacer dulce de leche. Le salió bárbaro. Pero, Marisa, sí. con respecto a eso, yo, mi profesor de geografía de la escuela, en lo que era el periodo de recuperación, captó la atención de los alumnos, estamos estudiando Europa, y dijo, bueno, armen una lista de los países europeos que entraron al Mundial. Claro. Y así se aprendieron los países, las capitales, dónde estaban. Bueno, ¿viste? Esa es una buena esos opción. recursos, por ahí uno dice... Sí, muy buena opción, la verdad. Los años de mundiales, nosotros cuando generalmente los profesores que tenemos geografía de tercer año, que son los espacios continentales,
lo aprovechamos para eso. Porque como nosotros tenemos que justamente ver 3 continentes a lo largo de un año, se hace muy pesado. Entonces ese tipo de recursos nos ayudan un montón. Y con lo que decía Alicia del tema del polvo del Sahara y de la península, también todo lo que el otro día Marisa les contaba, de la península arábiga, que también tiene muchos desiertos. Claro, Yo a los de tercer año, cuando estamos viendo clima a lo largo de estos 3 espacios continentales en tercero, que es bastante pesado el tema, en la parte de los desiertos los enganché con un videíto que explicaba cómo el polvo del Sahara fertilizaba no solamente la selva del Congo que está cerca, sino la del Amazonas. Entonces eso los atrapó un montón. Sí. Tienen que empezar a buscar ese tipo de recursos. Y ahí puedes explicar un montón de cosas. Muchísimas. O sea, viento, corrientes marinas. Sí, entonces con un simple video Bueno, cortito atrapás y explicás un montón de conceptos. Sí. La idea es que ustedes también usen lo mismo para estudiar. ¿A qué me refiero? A la interpelación de los conocimientos. Entonces, ven una película que tiene determinada cosa, determinado actor en el cielo, bueno, muchas veces puede llegar a ser cosas que la generan, ¿no? Pero en otras cosas no, son cosas que se ven. Yo siempre cuando explico la contaminación que se da por las heladas, hay una película que se llama Un paseo por las nubes, no sé si la vieron, una película muy linda, si tienen que ver el fin de semana, mírenla con Keanu Reeves. Sí. Y ellos tienen transcurre en una chacra que tiene viñedos. Y una de las noches se da una helada radiactiva, suena una alarma, y prenden los calefactores, y todas las personas de la chacra salen con una especie de alas, y hacen, digamos, mueven sus brazos como si fueran pajaritos, para que el aire caliente vuelva a bajar y quede cerca de las uvas. Yo se las hacía analizar a los chicos, les digo, ¿ven? ¿Por qué? Y porque cuando el fuego de quemar combustible se genera, ese fuego es tan caliente que el aire enseguida se va. Entonces, ¿cómo vas a calentar una uvita que tiene 1,5 metros, o un viñedo que tiene 1,5 metros, si enseguida el aire se te fue para arriba? Entonces, a pesar de que era una película, podés usar ese tipo de herramientas como para pensar, ¿por qué hicieron eso? Y porque tirar el aire de vuelta para abajo o mezclar el aire hace que todo el aire de alrededor adquiera una temperatura, aunque no sea los 1000 grados del fuego, que tampoco le haría falta, una temperatura más alta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes que ustedes las vayan analizando para ver si van entendiendo los conocimientos, los conceptos que vamos a explicar. ¿Se entiende? Sí. Marisa, ¿por qué dijiste que era una helada contaminante? No, una helada radiactiva. Lo contaminante es ¿cómo se llama? Es el método de lucha. Claro, la lucha, ellos no tenían tachos como hay acá a veces. Ahora hace mucho que no hay helada, pero ellos tenían los calefactores. ¿Vieron esos calefactores por ahí si fueron una chacra que tienen un cogote bien alto? Eso sí, son así, tienen ¿cómo se llama? La zona del combustible acá, y después hacen que toda esta superficie radie. Entonces esto es mucho más efectivo que cuando yo tengo un tacho y el tacho larga el humo para arriba. Sí. Bueno, nosotros generalmente tenemos los tachos. Hay más tachos que calefactores. Bueno, sigamos con el monzón de verano. Se me paró el reloj, así que no sé muy bien qué hora es. Ah, no, está andando al 11 menos 5. ¿Se ve que es 11 menos 5? No, 11 y cuarto. ¿Viste que sí se paró? Se ve parado. Bueno, así que sigamos y terminamos monzón. Un monzón de invierno. Alta presión, el aire que viene de este lado, aire más seco sobre isla.
no es sobre India nomás, es toda esta zona la que sufre efecto monzónico, inclusive la zona de Corea también. Toda esta zona tiene un poco de efecto monzónico. Miren los vientos entre invierno y verano y se van a dar cuenta que acá el viento va así y acá el viento va así. Toda esta zona, ¿ven? La zona de convergencia sube mucho de latitud, porque si ustedes se fijan acá, estos son los 20 grados, más o menos, esperen. Acá dice 30 o 20, 20. 20, dice trópico de Cáncer, sube por arriba bastante del trópico, ¿ven? Sí. Hasta donde llega. Entonces, en el verano, ahora ya no tengo más esta alta presión que tenía en el invierno. Tengo una zona de bajas presiones, relativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está tan fría la superficie. Pero sí tengo las zonas asociadas a la zona de convergencia intertropical sobre el continente. Entonces, todo este viento que ahora llega a la cordillera del Himalaya del otro lado, es un viento cálido y muy húmedo, y precipita acá toda esta zona. ¿Ven? Toda esta zona tiene precipitación. Estamos hablando del verano. Miren acá abajo el climograma. Dice precipitación en centímetros y entre paréntesis las pulgadas. Acá dice 37 centímetros, ¿ven? Pero estamos hablando de precipitaciones diarias, ¿sí? Qué bárbaro. Entonces, precipita un montón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Por año, esta zona suele tener precipitaciones cercanas a los metros, 2 metros, 1 metro, 3 metros de precipitación. ¿Saben lo que es eso? La cantidad de agua. Entonces, toda ese agua se mantiene, porque ustedes saben que toda esta zona, ¿qué producción tienen? Arroz. El arroz. ¿Y saben cómo se llama? ¿Cómo se cultiva el arroz? Principalmente en agua. Por inundación. Por inundación. Bueno, hay una película, hoy me acordé de las películas. ¿También? A ver. Hay una película que se llama El último samurái con chico que hizo Misión Imposible, que en una parte él camina por los arrozales, sí, Tom Cruise, por los arrozales de Camboya. Miren, esa parte se muestra, ¿se acuerdan cómo hacían bueno, por ahí estoy muy antigua, ahora ya no se estudian más ni los diaguitas ni los incas, ¿no? Pero, ¿saben cómo cultivaban los diaguitas y los incas? En terrazas. En terrazas. En terrazas. Bueno, las terrazas ellos tienen toda una zona de terrazas, y en esas terrazas el agua queda como piletas. Sí. ¿Sí? Se ve muy bien en la película, pues se ve que lo han filmado ahí. Y se ven todas esas terrazas con gran cantidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el verano eso se llena todo de agua, ¿sí? Una cantidad importantísima. Ustedes dirán, bueno, pero tienen sequía en el invierno. No, no les alcanza a secarse, porque como en el invierno tienen temperaturas más bajas, la evaporación es mucho menor. Entonces, todo ese exceso de agua hace que durante el invierno, a pesar de que no tengan la precipitación, nunca les falte el agua. Entonces, el monzón es una zona donde tiene gran cantidad de agua en el verano, ¿sí? Y ese agua queda almacenada en el suelo, en la vegetación, y hace que la zona en particular no tenga problemas de sequía en invierno cuando no precipita casi nada, ¿sí? Entonces, por eso es que esa zona se puede seguir cultivando arroz porque siempre está la disponibilidad del almacenaje en el suelo de la cantidad de agua que precipitó. Otra película que pueden ver, la primera escena de esa, ¿cómo se llamaba esa película medio loca? ¿Ven? 2012, 2011, 2000. 2012. 2012. Es una que Sí. aparece y el nene está jugando en el charco en la India. ¿La vieron? Yo ni me acuerdo qué es la película. Pero la primera escena es una escena de lluvia, 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 y un nene que tiene un barquito y juega en el patio de la casa con el charco enorme que tiene ahí. Bueno, así llueve. Llueve, 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 pero con una lluvia A baldes.
Alde, sí, exactamente. De esa manera es la lluvia en la zona monzónica, ¿sí? Si se acuerdan del año pasado o el anteaño, cuando quedaron estos chiquitos de Tailandia atrapados en la cueva, ¿se acuerdan? Que Sí, los sí. tenían que sacar y que estaban preocupados de que apareciera el monzón. Bueno, estaban preocupados por eso, porque el mismo día puede llover tanto que te iba a tapar todo. ¿Se dan cuenta? Por suerte, Sí. bueno, no hubieron pocas bajas, pero el tema es así, ese tipo de precipitación tienen ellos, ¿sí? Sí. Nada que ver. Para hacernos una idea, nos podríamos acordar de ese año que llovió 200 milímetros en un día. ¿Cuándo fue eso que lo vimos? ¿En 2018 fue, Flor? ¿2014? ¿Un abril? No, 2017. No, 2017. No, antes, No. antes. No fue antes, no yo fue no hace estaba, tanto. 2014 me 2014 parece que fue. 2000, sí. ¿ya pasó tanto? ¿Ya Sí. pasaron 5 años? Sí. Oh, Dios Sí, mío. por ahí. 6. No, me parece que fue después. No, Pero no. bueno, hace poco fue, relativamente. Marisa, ¿Qué? por efecto de las tormentas monzónicas en la India, Sí, donde está el Ganges, sí. muere mucha gente por deslizamientos de barro. Bueno, eso obviamente que son cosas que están asociadas, ¿no? Ujú. Es, Y también los ríos asiáticos tienen un nivel de turbidez claro. impresionante. Sí, sí, nada que ver con los nuestros, por eso hay mucha gente que viene a pasear acá, no es lo mismo. Claro, con los de la zona andina. Sí, 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 eso es así. Fíjense que acá abajo dice total de la precipitación anual 124 centímetros. O sea, en esta estación en particular, 1 metro 24 centímetros 20. por año. ¿Sí? Imagínense, nosotros acá llueve 120 y algo por año, ¿no? Acá estoy Para que viendo, tengan una idea. estoy viendo la noticia, fue en abril del 2014 y en 48 horas llovió lo que llueve en un año. ¿O 2014 ya? Abril ¡Ay, Dios! ¿De qué 2014. zona estamos hablando? De Neuquén, acá, ¿no se acuerdan? Ah, Que No, estuvimos porque él es de yo inundados. Junín. soy de Junín, no me acuerdo. No, Juan es de Junín, entonces no Ah, estaba. claro. Aparte, ¿qué tenía? 13 años tenía yo. ¡Ay, qué claro! No, 12. Mirá vos estos chicos, qué jóvenes que son. Bueno, acá yo les cuento, tengo una vecina que ese día, porque la zona de acá, lejos de Buenos Aires, todos estos barrios acá de Huiliche se inundan, tenía la heladera arriba de una silla, Ay, pobre. de la cantidad de agua que tenía en la casa. Eso. Le llevó bastante hasta que bajó. Así que, no, fue terrible, la verdad que fue un montón de... Bueno, terminemos con esto, así terminamos la clase. Lo único que nos quedaba ver era el tema de las corrientes marinas. En esa parte vamos a ver poquito, no vamos a ver toda la parte de oceanografía, pero hay dos tipos de corriente marina, unas que son corrientes marinas superficiales y otras que son de profundidad. Las superficiales son impulsadas por los vientos predominantes, estamos hablando del clima, ¿sí? Las zonas de los anticiclones son las que producen el movimiento. Fíjense que acá que hay un anticiclón, miren las corrientes marinas. El anticiclón, ¿cómo se mueve en el hemisferio sur? Así. Bueno, las corrientes marinas, fíjense cómo se mueven. Acá hay otro anticiclón que se mueve así. Miren cómo están las corrientes, acá. Esas son corrientes marinas superficiales. Si la corriente viene del polo hacia el ecuador, se llama fría. Si viene del ecuador hacia el polo, son cálidas. ¿Por qué? Porque el agua del ecuador es mucho más cálida que la del polo, digamos. Estos serían las superficiales, estas son corrientes superficiales. Generalmente se mueven a velocidades bajas y afectan los climas costeros. ¿Ven? Acá tenemos la corriente que nosotros decimos Humboldt, afecta principalmente al desierto de Atacama. Esta que es la de, ayúdame Flor, no me... ¿Benguela no era? Benguela, sí, bueno, yo lo había aprendido como Bengala, en clima le dicen Benguela, esta afecta al desierto de Namibia. No, porque ¿sí? ya el Golfo de Bengala y la corriente es de Benguela. Sí, De Benguela. Benguela, sí. Bueno, esta corriente que está acá
que mucho no la estudiamos, después vamos a ver que tuvo una influencia importante en una parte climática de esta zona, y después, bueno, la corriente del Golfo, corrientes importantes que intercambian calor entre zonas polares y ecuatoriales dentro del océano. Acuérdense que el océano, para estudiarlo, hay que hacer como si estudiáramos la parte de atmosférica. Entonces, es toda la gente que es oceanógrafo se pasa la vida estudiando el océano. Nosotros vamos a ver solamente un poquito las corrientes marinas nomás, pero es en un modelo de pronóstico climático, el océano tiene modelado varios niveles por debajo, ¿sí? Y inclusive vamos a ver nosotros, la clase que viene voy a dar un poquito del Niño, Flor. Ay, aunque no lo tengo puesto acá, porque está muy relacionado con estos temas. Generalmente en clase a veces lo salteamos porque no nos alcanza el tiempo, porque tenemos mucho feriado. Este año, una de las ventajas que hemos tenido con el tema ¿cómo se llama? La pandemia. De la pandemia, ha sido que no hemos tenido tantos feriados. Y porque además desdoblamos las clases. O no lo hemos tomado, qué sé yo. Claro, y al desdoblar nos da un poquito más de changüí para charlar un poco más. Así que eso lo vamos a ver, y vamos a ver el Niño para que vean que también hay otro tipo de circulaciones que en este momento no estamos viendo. Bueno, el calentamiento solar, después léanlo un poquito, tiene que ver con la expansión que tiene el agua. Cerca del Ecuador las temperaturas son más altas y eso hace el nivel del mar sea casi 8 centímetros más alta que la latitud media. Ven que el agua no es tanta la diferencia que podemos notar nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente al tener una capacidad calorífica tan alta y una densidad tan alta comparada a la del aire, los movimientos son distintos, ¿no es cierto? Y esto causa que haya una pequeña pendiente entre las latitudes bajas y las medias, que hace que el agua comience a moverse y tiende a fluir hacia abajo en dirección de la pendiente. Además, los vientos que soplan en superficie empujan el agua y la desplazan en la dirección de la que provienen, y hace que el agua tienda a amontonarse en las direcciones en las que sopla el viento. Entonces, acuérdense que es un fluido, entonces se amontona o se desplaza hacia las menores alturas. Y en todo el mundo, debido a la diferencia de densidad que hay entre el agua superficial y las aguas más profundas, se generan corrientes profundas. Esta corriente profunda es una corriente que es muy lenta, va subiendo o bajando, depende de la dinámica del océano, ¿sí? Y les voy a mostrar, a ver si funciona, el otro día me funcionó, cómo se mueve esta que se llama circulación termohalina, que se debe a las diferencias de salinidad. Miren, esto tarda casi 10.000 años en dar una vuelta al planeta, ¿no? Es muy, muy lenta, pero es muy importante porque hace la mezcla. Lo que es blanco es la parte de arriba, y fíjense cómo baja a la parte de, se mete como en profundidad y da toda la vuelta al planeta. Me gusta mucho esta animación, muestra bien cómo el agua va mostrando. Obviamente acá se lo ve súper rápido, es algo sumamente lento. Y esta es la corriente que supuestamente se modificó en la película esa que el día después de mañana. Esa, el día después de mañana. ¿Se acuerdan que se medía que había cambiado la temperatura del océano cerca de acá? Bueno, después lo muestro. En realidad ellos decían que había cambiado acá, ahí, en la zona donde bajaba, porque si ustedes miran el mapa, ahí está Inglaterra. Entonces da toda la vuelta, y obviamente si esta corriente, que es una corriente que tarda casi 10.000 años en dar la vuelta al planeta, se modifica, obviamente que afecta el clima, eso es seguro. Pero las modificaciones tampoco serían como el día después de mañana, que al día siguiente ya le dio una hecatombe al planeta, ¿no? Pero ven cómo es, y da toda la vuelta, el agua circula, se mueve en todo el planeta, ¿ven? No cortó en ningún momento.
dio toda la vuelta. Esa se llama circulación termoalina y tiene que ver con las diferencias de densidad del océano. No vamos a ver demasiado porque es para que ustedes tengan la idea de cómo funciona, pero obviamente las diferencias de temperatura en la parte oceánica son las que van a afectar a los climas de las zonas costeras, ¿sí? Y obviamente al aire que está, ¿ven que ahí está Inglaterra? ¿Lo vieron? Sí. Bueno, acá está Inglaterra y ahí es donde se producía, ellos tenían la olla que medían esta temperatura. Supuestamente, ¿no? No sé si en realidad hay un observatorio, debe haberlo, pero ahí ya tanto no sé. Marisa, Sí. en verdad sí hay un observatorio ahí porque hay bueno, la expansión británica siempre es como absurda. Hay una roca en el medio del camino entre Irlanda e Islandia, que para ampliar su zona marítima, la reina Isabel II, en el último movimiento expansionista del Reino Unido, mandó a plantar una bandera y una placa diciendo que era del Reino Unido. Bueno, pero por lo menos la usan para medir el agua del mar. Y no es tan antiguo, creo que en la década de los 80 pasó. Claro, fue una de las últimas conquistas. Fue la última. Claro. Después de que entregaron... Pero es absurdo. Bueno, pero es absurdo porque mandaron no sé cuántos... ¿no? Qué interesante que una cosa política así pueda afectar las mediciones que tenemos de sí, y si uno ve un mapa de áreas marítimas, hay como toda una... Bueno, alrededor de la isla de Gran Bretaña todo normal, y de la nada sale como una línea horizontal hacia el medio del Atlántico y es por esa roca. Mira, pues debe ser eso que está ahí, esa elevación. Pero bueno. Y un motivo más para enojar a los irlandeses, porque no sé cuántos kilómetros de área marítima les restó. Claro. Bueno, pero mirá qué cosas interesantes surgen de cosas que yo no tengo ni idea, obviamente, ¿no? Pero bueno, ver la circulación termoalina nos llevó a hablar de todo esto. Y fíjense que una cosa estúpida como una película también nos puede ayudar a, perdón los que son cineastas, no quise decir que la película sea estúpida, relacionándolo con los estudios, me refería que de ahí podemos sacar ideas como para que ustedes después relacionen y puedan llegar a captar la atención, ¿no es cierto?, de los chicos, que viene complicado, yo se los voy a decir, viene bastante complicado a veces, porque a pesar de que son temas que les pueden gustar, el hecho de tener un acceso tan ilimitado a un montón de cosas, producen 2 o 3 cosas. Una es que pierdan la capacidad de asombro, y la otra es que muchas veces se confunden. Y en eso como docentes van a tener que tener cuidado porque los chicos suelen confundir lo que ven en internet o en los YouTube o en lo que sea con lo que es la realidad. Y se los digo porque en una feria de ciencia de cuando mi hijo iba a 4º grado, les habían hecho hacer unos moldes de yeso con hueso de pollo para que dijeran que era hueso de dinosaurio. Entonces uno de los nenes mostraba cómo eran los dinosaurios con un videíto de YouTube. Entonces, cuando me habló del videíto de YouTube, dice, sí, porque los dinosaurios son así. Y este que está vivo, no sé dónde, entonces yo miré y le digo, ¿dónde está? No sé, es de otro país, me dijo el chico. Entonces le digo, pero nene, no están vivos los dinosaurios. Y nosotros nos reíamos de Susana Jiménez, ¿no? Pero en realidad, esa cuestión hay que tener un poco de cuidado, porque bueno, cuando tienen la edad ustedes ya tienen edad como para darse cuenta de si un dinosaurio está vivo o no está vivo. Pero así como una cosa como los dinosaurios puede pasar, con otro tipo de cosas que se ven en internet, uno los asocia como la realidad y en realidad no lo es. Entonces, tengan un poco de cuidado también con eso, con los alumnos a veces. Es bastante bueno tratar de hablar con ellos y ver cuál es la idea, la preconcebida que tienen de determinados conceptos, ¿sí? Así como decía Alicia, pero yo en el libro lo vi así, bueno, ella desde grande hace
la asociación de lo que había visto en el libro y puede analizar este tipo de cosas. Los chicos no tienen por ahí esta capacidad de análisis porque les falta todo el background alrededor del tema, ¿no? Marisa, hay Sí. una película para chicos que se llama Buscando Nemo, Es re linda, sí. que muestra las corrientes oceánicas que llegan a Australia. Sí, eso es cierto. Eso es muy linda esa película. Yo la he visto y hemos charlado mucho con mi hijo con esa película. Yo, como tengo un nene chiquito, y además me gustan las películas de niños, así que generalmente las miramos, y la parte de las corrientes marinas está bastante gráfico ahí. Está muy interesante. Bueno, creo que aquí terminamos. Esperen que, ¿cómo cerraba esto? Tenemos nada más que el tema de las masas de aire, después seguimos con los efectos urbanos y... Marisa. Es poquito, lo termino ahora entonces. ¿Qué? El anexo es interminable. ¿Lo tenemos que estudiar o ¿Por es qué? para completar nuestra... No, solamente les doy una idea de eso. Esto es lo del tema de las masas de aire, esto sí es importante porque ustedes tienen que tener idea que el aire cuando se estaciona arriba de un determinado lugar toma las características del lugar. Entonces acá lo que tienen que buscar ustedes, esto es para que relacionen con los anticiclones. Las zonas donde el aire está más estacionado son los lugares donde siempre tenemos la misma característica. Por ejemplo, los anticiclones, ¿sí? Ahí tenemos aire estacionado mucho tiempo. Entonces, en la zona de los anticiclones voy a tener masas que van a tener una determinada cantidad de calor y van a tener mucha humedad. ¿Por qué? Porque están arriba del océano, ¿ven? Sí. Entonces, estas son masas, vamos a buscar cómo se llama. Esas masas se van a llamar marítimas, cálidas y húmedas, ¿sí? Están cerca de los trópicos, porque están más o menos cerca de la zona tropical, y bueno, van a ver qué características tiene. Si la masa está parada arriba del continente, el continente tiene poca humedad, van a ser secas, pueden ser frías o no, dependiendo qué zona continental va a estar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la continental tropical, se llama es cálida y seca. Dependiendo de dónde se estaciona la masa, va a tomar la característica de la superficie. Esa superficie puede ser continente o puede ser océano. Pueden ser continentales o marítimas, y la temperatura se la va a dar el lugar, ártica, polar, tropical, ecuatorial, ¿sí? Son los lugares donde las masas se llaman regiones manantiales y son las generadoras de masa. Esas masas después se mueven y van del Ártico hacia la zona, acá tenemos el ejemplo con la zona europea, pero si fuera en las zonas polares, ustedes saben, ahora miran la tele y le dicen mañana tenemos un frente frío. Bueno, es una masa oceánica polar, ¿por qué? Porque casi no tenemos la zona entre medio del polo y el continente nuestro, casi no hay continente, entonces va a venir con características oceánicas y va a llegar a nuestra zona. Acá, si viene una masa de acá, viene del océano tropical, porque está alrededor de los 30. ¿Se dan cuenta? Son las masas de aire que influencian distintos lugares. Eso es para que sepan que además la presencia del anticiclón, que son zonas semipermanentes, generar masas de aire que tienen una determinada característica. Los anticiclones dinámicos, ¿sí? Semipermanentes. Entonces, lo que decía Alicia del efecto urbano, son los últimos efectos que tenemos, pero acá estamos en una escala chica, microescala. Entonces, a nivel clima, esto no influye. Pero es para que vean que si un chico les pregunta algo, si ustedes tienen en Neuquén, por ejemplo, el viento viene así y se choca con un edificio, que no es poco frecuente acá, ¿qué es lo que va a pasar? Se ve forzado a ascender y va a llegar turbulento del otro lado. Entonces, si ustedes están parados acá, ¿qué van a ver? No van a ver el viento que venía de acá, van a ver este viento que viene de acá. Entonces dicen, uy, qué raro, si el viento viene del otro lado, ¿por qué viene el viento al revés? Este viento se ve en muchos lugares, ¿sí?
Lo mismo pasa con el agua Claro, sí, en sí, un en un río, puente, por ejemplo. o en un río, sí, cuando Claro, choca con rocas. cuando choca con roca, exactamente. Y fíjense esto, acá es muy frecuente, si ustedes miren acá, ¿no? Tengo una edificación y el viento acá viene al revés, ¿sí? Esto suele pasar cuando ustedes van caminando, por ejemplo, por la calle Carlos H. Rodríguez, hay un edificio que está, digamos, edificado con las paredes que mira para el lado del oeste. Entonces, hace este efecto. Sería el caso al revés, vendría el viento de este lado. Pero ustedes cuando pasan por la calle, que esperarían que el viento viniera de acá, ¿sí? El viento les viene de este costado. Y a veces es un efecto bastante desestabilizador. Esto puede traer problemas en algún transeúnte desprevenido o en una persona anciana o en alguien que está en bicicleta, por ejemplo. Porque de golpe y porrazo te viene una ráfaga de viento de un lugar que vos no esperabas y te sorprende, ¿no? Entonces, los efectos urbanos, pero fíjense que son de microescala, entonces a nivel global no nos van a afectar, ¿sí? Los efectos urbanos más importantes son térmicos o dinámicos. Los dinámicos son esas variaciones en el viento, y el térmico tiene que ver con que este material se calienta muy distinto a si yo tuviera arbolito, ¿sí? Entonces, esta zona se va a calentar un montón. Tengo el mismo efecto que tendría si tuviera brisa de mar y tierra. ¿Se acuerda que tenían la tierra y el mar? Esta se calentaba un montón durante el día, esta no se calentaba y me generaba esta circulación. Acá me pasa lo mismo. Esto se calienta un montón, esto se calienta poco, la circulación que se va a dar entre los dos lugares es distinta. Pero esto es escala chica. Este tipo de efectos lo pueden encontrar en distintas bibliografías, se llama isla de calor o heat island. Se los menciono porque a veces está mencionado como ejemplos en algunos lugares. Bueno, el perfil del viento no se da de cualquier manera, se da con un perfil logarítmico. Esto es a modo nada más que explicativo, y acá hay un ejemplo de una zona rural de una zona semiurbana, sería, ¿cómo se llama? Periurbana. Claro, el periurbano. Donde pueden ver cómo el viento encajona en el medio, y acá era lo que hablábamos la vez pasada, Alicia, por arriba de los 2.500 metros ya tengo el viento normal, entre comillas. Sí. Sin la geotráfico influencia de la superficie. Esto es esto mismo, pero tomado, medido, ¿ven? Para que se den una idea de cómo los distintos obstáculos me influencian. Si el obstáculo es más grande, como una cordillera, obviamente esto va a ser un efecto así, ¿sí? Es para que vean que cuando ustedes miden ¿por qué se mide, por ejemplo? Miren acá tienen la estación meteorológica. ¿Por qué las estaciones meteorológicas miden a 10 metros de altura? Porque tratamos de alejarlas de todos los lugares que tengan obstáculos y poder medir este viento. Sí. Que es el que nos dice más o menos cómo va a estar el viento, digamos, cómo estaría el viento si no hubiera una ciudad en el medio, ¿sí? Por eso se toma arriba. Cuando ustedes le den datos de una estación meteorológica, por ejemplo, que tiene una empresa, tengan cuidado porque la empresa suele poner los anemómetros acá. Entonces, si me mide el viento acá, me va a medir este viento, no me va a medir este. O me va a medir este que viene de acá abajo. Entonces, esto no es confiable para la parte meteorológica. Y esto es frecuente, porque las empresas de la zona suelen tener anemómetros y los ponen donde los pueden poner, ¿sí? Entonces, no donde los tienen que poner. Entonces, muchas veces, cuando encuentren datos de viento, tengan cuidado. Bueno, esto es como para que ustedes terminen de verlo, pero esto es para que vean que el viento puede ser afectado a escala chica, tanto por topografía como efectos antrópicos, ¿sí? Y si tenemos una gran ciudad, la afectación es importante. Esa afectación se denomina isla de calor. Se detecta hasta en la temperatura en las, ¿cómo se llama? En imágenes satelitales. Así que
suele verse muy seguido.